Bueno, entonces vuelvo a repetir aquí, cuadrilátero, aquella figura que tiene cuatro lados, no es una figura curva, es una figura de segmentos cuya medida de ángulos interiores y exteriores da por valor 360 grados. Y estábamos hablando acerca de esta figura en especial denominada paralelogramo. Este paralelogramo tiene dos lados paralelos e iguales 2 a 2, es decir, rojo aquí con este rojo de aquí son paralelos e iguales, celeste aquí, paralelos e iguales. Pero a la vez sus diagonales, y entiéndase por diagonales los segmentos que se forman al unir los vértices opuestos, pues estas diagonales al cortarse lo hacen en su punto medio. ¿Y qué implica decir que se cortan en su punto medio? En que las diagonales se bisecan, ¿de acuerdo? Y bisecar la diagonal significa en que el segmento, si yo pongo, por ejemplo, un punto aquí, un punto O, entonces yo digo que el segmento BO y el segmento OD deben ser iguales. Y también del otro lado, que el segmento AO y el segmento OC deben de ser iguales, ¿correcto? Deben de ser iguales. Ahora, no ocurre que OB y AO sean iguales, por eso es que se diferencian, uno tiene como palitos y el otro tiene bolitas. No son iguales, los que son iguales son los que tienen justamente la misma simbología, ¿no? Palito acá, quiere decir que BO es igual a OD. Entonces yo podría escribir eso que probablemente no aparece y decir que el segmento BO numéricamente es igual al segmento OD. ¿Correcto? Y también podría decir que AO, el segmento AO, es igual al segmento OC. Es igual al segmento OC. Pero AO y BO no son iguales, a esos son diferentes. Bien, otra característica es que los ángulos que son opuestos resultan siendo iguales. El ángulo A es igual al ángulo C o C. Medida del ángulo A igual a medida del ángulo C. Otra característica, perdón, y aquí también este otro ángulo, ¿no? El ángulo B y el ángulo D también son iguales, ¿no? La medida del ángulo B y la medida del ángulo D resultan siendo iguales. Pero también se tiene que cuando usted realiza la adición entre dos consecutivos, esa suma resulta ser suplementaria, es decir, que resulta ser igual a 180. Observe, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, 180. La medida del ángulo D más la medida del ángulo C, 180 grados. Entonces ahí tiene usted lo que corresponde a los paralelogramos. El rombo. El rombo viene a ser como una especie de hijo del paralelogramo, ¿no? Donde también tiene sus dos lados paralelos e iguales, sí, pero además sus cuatro lados resultan siendo iguales. ¿Sus ángulos opuestos son iguales? Sí. ¿Sus diagonales se cortan, se bisecan? Sí. Pero la particularidad, aparte de los lados que todos son iguales, es que al cortarse en su punto medio y bisecarse, las diagonales se bisecan formando ángulos de 90 grados, cosa que no ocurre en el paralelogramo. Acá sí, al cortarse se cortan formando ángulos de 90 grados. ¿De acuerdo? Luego tendríamos al rectángulo. En el caso del rectángulo, que también es un hijo de él, tiene sus cuatro lados. En este caso, al igual que él, tiene dos lados paralelos e iguales, 2 a 2. Esto y esto iguales, LL, paralelos e iguales, A y A, paralelos e iguales. Sus diagonales se bisecan, sí, pero aquí hay algo particular, que acá sí, todos los segmentos que se han obtenido al cortarse las diagonales son iguales, es decir, si yo coloco un punto O, BO es igual a OD.
es igual a OC y es igual a OA. Eso sí, acá sí, a diferencia de él, donde solo estos dos son iguales, pero estos dos son diferentes, acá sí, los 4 segmentos determinados al cortarse las diagonales son iguales. Otra característica del rectángulo es que forman ángulos de 90 grados. Todos sus ángulos internos son de 90 grados. Por lo demás, observe que sus ángulos cumplen con lo que correspondería a los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, ¿no? Alternos internos, alfa, alfa. ¿Sí? Tita, tita. Se cumple, ¿no? Se cumple eso. Y bueno, también se debe cumplir lo mismo que él, que los opuestos son iguales, mira. Tita más alfa, alfa más tita. Y bueno, son de 90 grados, pues, ¿no? Para el caso del cuadrado, todos ustedes, ojo con esto, ya el cuadrado no es un rombo echado, porque en el caso del rombo los ángulos interiores no forman 90 grados, en cambio en el cuadrado sí, todos sus ángulos son de 90 grados. Otra particularidad es que cuando las diagonales se cortan, lo hacen formando un ángulo de 90 grados, lo mismo que el rombo. Pero además, sus ángulos que son de 90 grados, cuando se cortan, cuando se forman, perdón, las diagonales, estos ángulos se cortan también por la mitad, es decir, esto es una bisectriz, no solamente es diagonal, sino también es bisectriz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al ser bisectriz se divide en partes iguales, ¿de acuerdo? Ahora bien, todos los lados resultan siendo iguales en sus diagonales, lo mismo que ocurre en el rectángulo. Y nos vamos al trapecio. ¿Qué nos dice el trapecio? El trapecio es aquella figura que tiene solo dos lados paralelos denominados base menor y base mayor. B es base menor, A es base mayor, donde sus ángulos consecutivos dan por suma 180 siempre. ¿No? Los ángulos que son, en este caso, perdón, consecutivos, pero de los lados paralelos, ¿no? Alfa más tita, 180. Beta más omega, 180. ¿Ya? Eso siempre se debe de cumplir. Y BH viene siendo la altura. Propiedades. Aquí no se le llama propiedad de la base media, sino mediana. Aquí vamos a eliminar esta expresión ya, porque eso se trabaja para triángulos. En triángulos se le llama base media para triángulos. Esto es para triángulos. Para cuadriláteros, en este caso para este trapecio, se le va a llamar mediana. Entonces aquí lo que sí tendríamos que indicar es que MN no es base media, sino MN es mediana. Mediana, ¿correcto? Ahí hay un pequeño error donde MN, repito, no se le llama base media. Base media, ¿a quién se le va a llamar? Cuando se tome de un triángulo. Por ejemplo, aquí sí. B medios viene a ser la base media. Este de aquí es la base media. Pero esto de aquí, no. ¿Por qué? Porque no es un triángulo. ¿De acuerdo? No es un triángulo. ¿Correcto? Entonces, veamos ahora cómo se halla esta mediana. Como la semisuma de las bases, es decir, base mayor más base menor sobre 2. Repito, base mayor más base menor, todo sobre el valor de 2. Y con eso, pues usted ya tendría, ¿no? Determinado el valor de la mediana. Ahora, el segmento formado al unir las dos diagonales en su punto medio, PQ, se hallará como la semidiferencia de las bases, es decir, base mayor, en este caso B, menos base menor, en este caso A, sobre 2. ¿De acuerdo?
Y bueno, vamos al problema número 1 de su libro. ¿Qué página es de su libro? Vamos a verificar ahorita qué página es, ¿ya? A ver, espera un momentito y verificamos qué página de su libro. Es página 74. Por favor, verifiquen página 74. ¿Ya? ¿Está? Página 74. Ya, creo que está, ¿no? Bien, como ya todos están en la página 74, entonces nos vamos ahora sí con la resolución del problema número 1. Me piden calcular el valor de X. Bien, observen ustedes aquí. Yo voy a poner de otro color para que lo puedas observar. Mira, ángulo formado por dos rectas paralelas y aquí que se cumple el serruchito, ¿verdad? ¿Y qué dice el serruchito? Que X es igual a ¿quién? A alfa más beta. X es igual a alfa más beta. ¿Por qué? Propiedad del serruchito. ¿De acuerdo? Propiedad del serruchito. X es igual a alfa más beta. Bien, entonces con eso prácticamente el problema estaría solucionado. ¿Por qué? Porque como este es un cuadrilátero, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero debe dar ¿cuánto? 360. Entonces decimos aquí simplemente lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a trabajar esto aquí y vamos a decir, este ángulo interior, 2 alfa, más este ángulo interior, 2 veces, bueno, mejor el de aquí ya, más 2 veces beta. Más X más 2X, es decir, más 3X, más 3 veces X, todo ello debe dar ¿cuánto? 360 grados. Profesor, ¿y por qué no puso X? Porque X lo voy a cambiar ¿por quién? Por alfa más beta. ¿Por qué? Porque si yo logro calcular alfa más beta, entonces ya tengo X. Bien, muchachos, aquí. Lo que voy a hacer aquí es aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Ahí está, distributiva. Entonces yo tendría aquí 2 alfa, correcto, más 2 beta, correcto. Y aquí distributiva, por favor ayúdame ya, 3 por alfa, que sería 3 veces alfa, más 3 por beta, que sería 3 veces beta. Esto debe de ser igual a 360 grados. Perfecto. Ahora, chicos, 2 alfa más 3 alfa viene siendo 5 alfa. Más 2 beta más 3 beta vendría siendo 5 veces beta. Y eso es igual a 360. Como 5 se repite, extraemos el 5, factorizamos y al extraer 5 entre 5, 1 y quedaría solo alfa, más 5 entre 5, 1 y quedaría solo beta, igual a 360. Este 5 que está multiplicando pasará al otro miembro a dividir y solo me quedará que alfa más beta será igual a 360 entre 5. ¿Y eso cuánto es? 72. 72. Ok, pero eso es alfa más beta, sí, pero a su vez alfa más beta, ¿qué cosa es? X. Y ya con eso hemos determinado nosotros el valor de X, ¿correcto? Hemos determinado el valor de X. No sé si hubiese alguna pregunta hasta el momento, por favor, me dicen. ¿No hay preguntas? ¿No?
Bien, entonces vamos nosotros a la siguiente pregunta que vamos a desarrollar aquí. ¿Ya? Bien. Veamos aquí. Para poder explicar el problema número 2, yo tengo que ponerles primero una pequeña propiedad. ¿Ya? Tengo que ponerles una pequeña propiedad. Ya está. Aquí vamos a colocar la propiedad. Ya. La propiedad es la siguiente. Si usted tiene un cuadrilátero cualquiera, para cualquier tipo de cuadrilátero que usted tenga, ¿ya? Un cuadrilátero cualquiera, en este caso un cuadrilátero convexo, ¿no? Ya está. Y si usted de este cuadrilátero, ¿de acuerdo? ¿Cuál le vamos a poner nombre? Por ejemplo, vamos a ponerle A, B, C y D. Ya está. Si usted traza la bisectriz interior, ya, de dos ángulos opuestos, entonces aquí usted dice, si esto es bisectriz interior, esto sería alfa, por ejemplo, esto también alfa. Si esto le llamamos tita, por ejemplo, esto de acá también tendría que ser tita, y aquí x. Entonces se debe de cumplir, si esto es el ángulo B, y esto es el ángulo D, entonces se cumple que X es igual al ángulo B menos el ángulo D sobre 2. Es una propiedad esto, ¿ya? Es una propiedad. Esta vez está un poquito feita, voy a borrarlo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Se debe de cumplir esta propiedad. Esto es propiedad, ¿ya? Y usted lo tiene que tener. Entonces, si usted observa el problema, mire, bisectriz, bisectriz. Entonces, aquí se debe de cumplir. Si esto es X, esto tendría que ser 180 menos X, claro está, ¿cierto? Porque como todo debe dar 180, este ángulo tendría que ser 180 menos X. Ya. Ahora, aplicando la propiedad. Ángulo, este ángulo X formado por dos bisectrices de ángulos opuestos de un cuadrilátero que se cumple. Se debe de cumplir que X, este ángulo X, es igual a ¿quién? A la semidiferencia de él con él, es decir, a 180 menos X, primer ángulo, menos el otro ángulo, y todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2. Esto pasa a multiplicar y yo tendría 2x es igual a 180 menos x menos 2x es menos 3x. Este menos 3x va al otro lado con signo más. Y más 3x más 2x me quedaría 5x. 5x es igual a 180. De donde x, ¿cuánto valdría? 36, ¿no? ¿Sí? X valdría 36 grados, ¿ya? Vuelvo a repetir, esa es propiedad simplemente, ¿ya? Propiedad.
¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Por favor, díganme. ¿Está claro todo? ¿Sí? Bueno, como no hay preguntas, vamos a la número 3. Bien, a ver, número 3. Oh, oh. Perdón. Ya está. Por ahí volvió. Ajá. Entonces, a ver. Vamos a disminuir un poquito esto para poder calcular esto. Y acá tendría yo que presentarles una propiedad que aparece en el libro de ustedes, ¿ya? A ver, comparto el libro de ustedes. Y más que nada para que vean la propiedad, ¿ya? Ahí está. A ver. Ya está. Bien, un momentito voy a dejar de compartir con ustedes para que, más que nada para que vean ustedes la propiedad, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes el libro. A ver, un momento. A ver, ¿dónde está la propiedad? Wow, no la encuentro. ¿Sí? No, no la encuentro. Pero bueno, vamos aquí. Ya, vamos a ver aquí, ya. Voy a demostrarlo y después ya lo dejamos como propiedad. No es tan complicado, en realidad, pero si ustedes gustan, lo toman como propiedad. Como todo debe dar 180 y aquí tengo 110, todo esto debe ser 35, perdón, 70. 70. ¿Por qué? 70 más 110, 180, pero como está partido por la mitad, cada uno de ellos sería 35 y acá también 35. Y lo mismo ocurre acá. Como esto es 70, esto vendría siendo 110 para que todo dé 180. Pero como también el ángulo se ha dividido por la mitad, esto tendría que ser 55. Y este pedacito de acá también 55. Por lo tanto, en este triángulo, pues, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que 35 más 55 más z, todo debe dar igual a 180. ¿Ok? Entonces de aquí el valor de z, que es lo que están pidiendo, creo al final, ¿verdad? Hallar el valor de z. Sería igual a ¿cuánto? Primero, ¿cuánto es 35 más 55? 90, ¿no? Y pasas a restar 180 menos 90 y z valdría 90. ¿Correcto? Z valdría 90.
Pero una forma un poquito más simple, tomándolo como propiedad, cuando usted tenga esto en un cuadrilátero y trace dos bisectrices exteriores, pues este valor de z, el ángulo formado z, simplemente se puede hallar como la semisuma de estos ángulos, es decir, 110 más 70 sobre 2. Y si usted observa, el resultado es el mismo. 110 más 70 es 180 entre 2, resultado 90. Usted ve cómo puede aplicar ello dentro de un examen, ¿no? Dentro de un examen. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos aquí, me dicen, del gráfico, pregunta 4, del gráfico calcular tita. Ya. A ver. Vamos por aquí. A ver, del gráfico calcular el valor del ángulo tita. A ver. A ver, ¿ya aparezco? Todavía no. No aparece. Bueno, en todo caso, a ver. Ya está. De este gráfico, calcular el valor del ángulo tita. Pero me dicen que BC es igual a PA. Son iguales. Y PD, vamos a ponerlo de otro color. BP es igual con AD. Ajá. Y pues tendríamos aquí un caso de congruencia de triángulo, ¿no? Mire, ángulo, perdón, lado, ángulo, lado, lal, ¿no? Lado, ángulo, lado. Bolita roja, 90 verde. Bolita roja, 90 verde. El triángulo, yo podría indicar aquí que el triángulo BCP, el triángulo BCP es congruente con el triángulo APD. ¿Qué caso de congruencia es? LAL. Lado, ángulo, lado, ¿no? Bueno, entonces si este ángulo es alfa, este tendrá que ser 90 menos alfa. Vamos a ponerle tita en todo caso, ya, para no poner 90, o beta, vamos a ponerle beta. ¿Ok? Y entonces decimos que a beta se opone bolita roja. Aquí, este tendrá que ser beta. ¿Por qué? A beta se opone bolita roja y este tendría que ser alfa. ¿Por qué? Porque a alfa se opone la bolita verde, ¿no? No me deja escribir aquí, pero bueno, esto tendría que ser alfa, ¿ya? Esto es alfa. Ah, escribe y acá no quiere escribir. Bueno. Pero ya saben ustedes que esto tendría que ser alfa, ya. A lo mejor si le escribo acá, alfa chiquitito, ahí está. Ese es alfa. Entonces usted lo que tendría pues es que estos ya son congruentes y con ello me piden calcular el ángulo tita. ¿Ok? Pero yo tendría que demostrar aquí que esto es 90, pues. ¿Por qué? Porque si alfa más beta me da 90, como todo debe dar 180, yo concluyo que ese ángulo de allí, el ángulo CPD, es 90, ¿no? Se concluye que CPD es 90. Bueno, pero eso hasta allí. Me piden calcular el ángulo tita, ¿no? Ahora bien, veamos aquí. ¿No es verdad acaso que si estos dos triángulos son congruentes,
su hipotenusa debe ser la misma. Claro, rojo, verde y esta la hipotenusa celeste. Rojo, verde, la hipotenusa celeste. Se acabó. ¿Por qué? Porque el único triángulo, rectángulo notable isósceles es el de 45 y 45. Entonces, si estos dos son iguales, tita, el ángulo tita debe ser igual a 45, ¿correcto? Tita es igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque el único triángulo rectángulo notable e isósceles es justamente el de 45 y 45. ¿De acuerdo? Entonces allí con eso logramos determinar que es